¿Y si te dijera que tu alma no está simplemente deprimida o ansiosa, sino que está clamando por algo que la ciencia moderna ha decidido ignorar? Hace años, una mujer de 42 años llegó al consultorio de Carl Jung. Había visitado a decenas de médicos, tomado todo tipo de medicamentos y sometido su cerebro a exhaustivos estudios. Nada parecía funcionar. Sus noches eran un tormento de pesadillas donde figuras sombrías la perseguían, y durante el día sentía un vacío tan profundo que ni su exitosa carrera ni su familia podían llenar. Los médicos le habían diagnosticado depresión crónica. Jung, sin embargo, vio algo diferente en sus ojos. No era un trastorno químico lo que la atormentaba, sino una profunda hambre espiritual que ningún fármaco podría satisfacer jamás. Este caso no es excepcional. Es la historia silenciosa de millones de personas en nuestra sociedad contemporánea, atrapadas entre diagnósticos clínicos que intentan reducir su sufrimiento a desequilibrios neuroquímicos mientras ignoran la dimensión más profunda del ser humano. La dimensión que Jung se atrevió a explorar contra todas las corrientes científicas de su tiempo. El mundo moderno ha construido una prisión invisible, una jaula hecha de materialismo científico, donde cualquier experiencia que trascienda lo físicamente medible es ridiculizada o patologizada. Te han enseñado a desconfiar de tus intuiciones más profundas, a etiquetar como irracional cualquier experiencia que no pueda ser replicada en un laboratorio. Y sin embargo, en la soledad de tu habitación, cuando las defensas racionales se debilitan, ¿cuántas veces has sentido esa presencia indefinible, esa sensación de que existe algo más allá de lo que tus 5 sentidos pueden captar? Jung lo sabía. Y lo más sorprendente es que no llegó a esta conclusión rechazando la ciencia, sino profundizándola hasta sus últimas consecuencias. Como psiquiatra formado en la tradición científica más rigurosa, Jung se atrevió a seguir la evidencia hasta donde lo llevara, incluso cuando eso significaba adentrarse en territorios que la academia prefería ignorar. La psique es real, escribió en sus diarios personales, tan real como un árbol o una piedra, pero mucho más compleja y autónoma. Piensa por un momento en tus sueños. La ciencia convencional los reduce a meros procesos de consolidación de memoria, descargas neuronales aleatorias. Pero tú, que has experimentado sueños que parecían más reales que la vigilia, sueños donde has recibido mensajes o respuestas a problemas que te atormentaban, ¿realmente crees que esa explicación es suficiente? Jung descubrió que los sueños no son caos neuronal, sino mensajes del inconsciente colectivo, ese vasto océano psíquico que compartimos todos los seres humanos y que contiene la sabiduría acumulada de la especie. María, una paciente latinoamericana de Jung, soñaba repetidamente con una serpiente que emergía de la tierra y se enroscaba en un árbol. Los psiquiatras tradicionales interpretaron esto como una manifestación de ansiedad sexual reprimida, basándose en las teorías freudianas. Jung, sin embargo, reconoció inmediatamente el símbolo. Era el Kundalini de las tradiciones orientales, la energía espiritual que asciende por la columna vertebral hasta alcanzar la iluminación. Lo fascinante es que María nunca había estado expuesta a estos conceptos. ¿Cómo podía su mente generar símbolos tan precisos de tradiciones que desconocía? La respuesta de Jung fue revolucionaria, porque estos símbolos no son creaciones culturales, sino manifestaciones arquetípicas del inconsciente colectivo, una dimensión psíquica compartida por toda la humanidad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, escribió Jung en uno de sus textos más provocadores.
Y es precisamente aquí donde nuestra sociedad moderna se encuentra paralizada. Al negar sistemáticamente la dimensión espiritual, al reducir toda experiencia trascendente a meros epifenómenos neurológicos, hemos creado una cultura de almas hambrientas vagando en un desierto de significado. Los consultorios psiquiátricos están llenos, los antidepresivos se consumen como caramelos, y sin embargo, la epidemia de vacío existencial solo crece. Considera esto. Según las estadísticas más recientes, más del 40% de los adultos en 1900 sociedades occidentales reportan sentir que sus vidas carecen de un propósito claro, a pesar de tener sus necesidades materiales cubiertas. El éxito profesional, las posesiones, incluso las relaciones, parecen insuficientes para llenar ese hueco que Jung identificó como hambre del alma. ¿Por qué las culturas tradicionales, con mucho menos confort material, reportaban niveles mucho más bajos de este tipo de sufrimiento? Porque, como Jung descubrió en sus extensos estudios antropológicos, esas culturas nunca separaron la psicología de la espiritualidad. Ricardo, un ejecutivo de alto nivel en una multinacional, lo expresó perfectamente en una de sus sesiones. He alcanzado todo lo que me dijeron que debía alcanzar. Tengo el trabajo, el coche, la casa, la familia. Y sin embargo, cada mañana me despierto con esta sensación de vacío, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Lo que Ricardo experimentaba no era simplemente una crisis de mediana edad, como sugirieron otros terapeutas. Era lo que Jung llamaría la llamada a la individuación, el proceso por el cual el self, el verdadero yo, más allá del ego, nos empuja hacia nuestra realización espiritual. La sincronía, ese fenómeno que Jung definió como coincidencias significativas, es quizás uno de los conceptos más revolucionarios que desarrolló. ¿Cuántas veces has pensado en alguien justo antes de que te llamara? ¿Cuántas veces has encontrado exactamente el libro, la persona o la oportunidad que necesitabas en el momento preciso en que la necesitabas? La ciencia ortodoxa descarta estas experiencias como meras coincidencias amplificadas por nuestro sesgo de confirmación. Jung, sin embargo, vio en ellas la manifestación de un principio acausal que conecta la psique con el mundo material, un puente entre lo que convencionalmente llamamos espíritu y materia. Lo más fascinante es que la física cuántica moderna está comenzando a darle la razón. El principio de no localidad, la teoría del observador, los experimentos sobre entrelazamiento cuántico, todos apuntan hacia una realidad fundamental donde la separación entre mente y materia es, en el mejor de los casos, una ilusión útil. Como dijo el físico cuántico Wolfgang Pauli, colaborador de Jung, sería más satisfactorio si física y psique pudieran ser vistas como aspectos complementarios de la misma realidad. Julia, una científica con formación estrictamente materialista, experimentó esto de primera mano cuando, tras la muerte de su padre, comenzó a notar que las luces de su casa parpadeaban cada vez que pensaba intensamente en él. Su formación racional le decía que debía ser un problema eléctrico, pero la precisión de estas coincidencias era matemáticamente improbable. Cuando finalmente se permitió considerar que podría haber algo más, que quizás la conciencia de su padre no había simplemente desaparecido como le enseñaron en la universidad, experimentó un profundo alivio y, sorprendentemente, las luces dejaron de parpadear. Como diría Jung, el mensaje había sido recibido. Lo que la ciencia moderna se niega a ver, lo que las universidades evitan enseñar, es que existe una sabiduría antigua que ha comprendido desde hace milenios lo que ahora la física de vanguardia está redescubriendo.
La conciencia no es un subproducto accidental de la materia, sino una dimensión fundamental del cosmos. Jung no inventó esta idea, la redescubrió y la tradujo al lenguaje de la psicología moderna. El concepto junguiano del inconsciente colectivo es quizás la más clara manifestación de esta comprensión. No se trata simplemente de un repositorio de experiencias humanas compartidas, como algunos lo reducen. Es un campo de conciencia transpersonal que trasciende las limitaciones del espacio, el tiempo y la individualidad. Cuando experimentas una intuición poderosa, cuando un símbolo en un sueño te conmueve inexplicablemente, cuando sientes esa extraña familiaridad ante un lugar donde nunca has estado, estás experimentando lo que Jung llamaría la memoria de la especie, o en términos más espirituales, el acceso a una sabiduría universal que trasciende tu ego individual. Carlos, un joven estudiante sin ninguna formación religiosa, comenzó a tener sueños recurrentes con un símbolo que nunca había visto, una rueda dividida en 8 secciones. Obsesionado, lo dibujó y mostró a varios amigos. Nadie reconoció el símbolo hasta que un profesor de historia lo identificó como el Dharma Chakra, la rueda del Dharma budista, un símbolo espiritual con miles de años de antigüedad. ¿Coincidencia? ¿O estaba Carlos accediendo a ese vasto reservorio de símbolos arquetípicos que Jung descubrió? El ser humano no soporta mucho tiempo el caos significativo, escribió Jung en Símbolos de Transformación, y ahí radica precisamente la crisis de nuestro tiempo. Al descartar la dimensión espiritual, al negar sistemáticamente lo luminoso, hemos creado una cultura que impone un orden superficial, pero carece de significado profundo. El resultado es una epidemia de lo que Jung llamaría neurosis espirituales, afecciones que se manifiestan como ansiedad, depresión o adicciones, pero cuya raíz no es bioquímica sino existencial. Piensa en tantos jóvenes diagnosticados con TDAH que no pueden prestar atención en la escuela, pero pueden pasar horas completamente absortos en actividades que realmente les apasionan. ¿No podría ser que muchos de estos casos no sean realmente trastornos neurológicos, sino almas jóvenes hambrientas de significado, de conexión, de experiencias que trasciendan la banalidad de gran parte de la educación moderna? Jung diría que sí, que patologizamos lo que no entendemos y medicamos lo que no queremos enfrentar, que nuestra cultura ha perdido el contacto con lo sagrado. Porque Jung no hablaba de Dios como una figura externa, hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente. La imagen de Dios, decía Jung, es una proyección del self, ese centro organizador de la psique que trasciende al ego y busca la integración de todos los aspectos del ser. Esto no significa que Dios sea solo una proyección psicológica, como algunos reduccionistas interpretan. Significa algo mucho más profundo, que la estructura misma de nuestra psique está organizada alrededor de un centro luminoso que nos impulsa hacia la totalidad, la individuación, lo que las tradiciones espirituales llamarían iluminación o salvación. Elena experimentó esto directamente después de una profunda depresión que ningún tratamiento convencional pudo aliviar. En el punto más oscuro de su crisis, tuvo una experiencia que no se atrevió a compartir con sus psiquiatras por miedo a ser etiquetada como psicótica. Sintió una presencia luminosa que la envolvía, comunicándole un amor incondicional que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era alucinatorio, insistía, era más real que esta conversación. Para Jung, experiencias como la de Elena no son patológicas, sino potencialmente transformadoras, manifestaciones de lo que él llamaría el arquetipo del sí mismo, buscando conciencia.
La tragedia es que nuestra cultura materialista no tiene espacio para estas experiencias. Las patologiza, las medica, las descarta como irreales. Y sin embargo, estudios tras estudios muestran que las experiencias espirituales profundas son estadísticamente normativas, no excepcionales. La mayoría de los seres humanos, independientemente de su cultura, educación o creencias previas, reportan al menos una experiencia de este tipo a lo largo de su vida. ¿Por qué entonces seguimos tratándolas como anomalías? La respuesta nos lleva al núcleo del proyecto junguiano. Hemos construido una civilización fundamentada en la supremacía del ego. Y el ego, por definición, se siente amenazado por todo aquello que lo trasciende. Aceptar lo luminoso, abrirse a la experiencia directa de lo sagrado, significa necesariamente relativizar al ego, reconocer sus limitaciones, su temporalidad, su pequeñez en el vasto esquema del cosmos. Es un acto de profunda humildad que nuestra cultura narcisista resiste fervientemente. Jung lo expresa con claridad demoledora en su obra Psicología y Religión. La religión es una relación con el valor supremo, sea lo que fuere este valor supremo, pues es Él quien toma posesión de la psique y la llena de su luz. El valor supremo sobrepuja y domina a todo lo demás, y por ello reclama la más alta entrega de fe. Esta entrega es precisamente lo que el ego moderno, inflado por la ilusión tecnocientífica de control total, se resiste a ofrecer. Prefiere la ilusión de autonomía, aunque ésta venga acompañada de un profundo vacío existencial, a la verdadera libertad que, paradójicamente, solo puede encontrarse en la rendición a algo que lo trasciende. La historia de Alejandro ilustra perfectamente este dilema. Como científico de renombre, había construido su identidad alrededor del pensamiento racional y el escepticismo materialista. Cuando comenzó a experimentar sueños vívidos donde figuras ancestrales le hablaban, su primer impulso fue medicarse. «Debo estar volviéndome loco», pensó. Sin embargo, la intensidad y coherencia de estas experiencias lo llevaron a explorar la psicología junguiana. Con gran resistencia inicial, comenzó a dialogar con estas figuras internas, a registrar sus mensajes, a tratarlas como partes autónomas de su psique con las que podía establecer una relación. Para su sorpresa, no solo no enloqueció más, sino que experimentó una profunda integración psíquica, una sensación de totalidad y propósito que había buscado desesperadamente en sus logros académicos y profesionales. Lo que Alejandro descubrió, como tantos pacientes de Jung, es que lo que la psiquiatría convencional etiqueta como patológico puede ser, bajo la luz adecuada, profundamente sanador. Las voces internas, las figuras oníricas, los impulsos aparentemente irracionales no son necesariamente signos de enfermedad mental, sino intentos del self por comunicarse con la conciencia, por guiarnos hacia nuestra individuación. Jung fue revolucionario al proponer que incluso las experiencias psicóticas podrían contener semillas de transformación espiritual. Estudió extensamente las similitudes entre los estados místicos y los psicóticos, concluyendo que la principal diferencia no estaba en el contenido de la experiencia, sino en la relación que la persona establecía con ella. Mientras el místico puede integrar lo luminoso en su vida cotidiana, el psicótico se ve abrumado por ello. Esta comprensión tiene implicaciones terapéuticas profundas. Gabriela, diagnosticada con trastorno bipolar, había sido medicada durante años con estabilizadores del ánimo que aplanaban no solo sus episodios maníacos, sino toda su vitalidad. Cuando comenzó a trabajar con un terapeuta junguiano, no abandonó su medicación, pero comenzó a explorar el significado potencial de sus estados alterados.
Descubrió que muchas de sus manías contenían impulsos creativos y espirituales genuinos que, cuando eran reconocidos y canalizados adecuadamente, podían expresarse sin desestabilizarla completamente. Gradualmente, con el apoyo adecuado, logró una regulación más natural de sus estados anímicos y una reducción significativa de su medicación. El encuentro con uno mismo es uno de los encuentros más desagradables, advirtió Jung, y sin embargo, es precisamente este encuentro el que nuestra cultura elude sistemáticamente. Preferimos la distracción constante, el ruido perpetuo, la productividad compulsiva, cualquier cosa que nos mantenga alejados de ese silencio interior donde podríamos escuchar el llamado del alma. Las redes sociales, el consumismo, incluso ciertas formas de espiritualidad light, comercializada, funcionan como mecanismos para evadir este encuentro esencial. Nos ofrecen la ilusión de conexión, de propósito, de trascendencia, mientras nos mantienen firmemente anclados en la superficialidad del ego. Como señaló Jung, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. La verdadera espiritualidad, la que Jung redescubrió y tradujo al lenguaje de la psicología moderna, no es un escape, sino un profundo adentramiento. No promete felicidad constante, sino integración. No ofrece respuestas simples, sino una relación viviente con el misterio. No separa lo sagrado de lo profano, lo espiritual de lo material, sino que reconoce la unidad subyacente a todas las aparentes dualidades. Manuel, un sacerdote que había perdido su fe tras años de rigidez dogmática, encontró en Jung un camino para reconectar con lo sagrado sin sacrificar su integridad intelectual. Jung me permitió entender que los dogmas y símbolos religiosos no son literalmente verdaderos o falsos, explicaba, sino expresiones de realidades psíquicas profundas. Cuando dejé de preocuparme por la historicidad literal de los milagros y comencé a explorar su significado arquetípico, redescubrí lo divino no como una entidad externa, sino como una presencia viva en mi propia psique. Esta comprensión no desmitifica lo sagrado, como algunos críticos superficiales sugieren. Por el contrario, remitifica nuestra comprensión de la psique, reconociendo que los mitos no son solo historias, sino expresiones simbólicas de verdades psicológicas profundas. Jung devuelve al mito su dignidad original como vehículo de conocimiento transformador. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. Es el conocimiento de que tu psique no es simplemente un epifenómeno de procesos neuroquímicos, sino una manifestación particular de un campo de conciencia universal. Es la comprensión de que tus sueños, intuiciones y experiencias luminosas no son solo subjetivas, sino ventanas a una realidad más amplia y profunda que la que perciben tus 5 sentidos. Piensa en los momentos en que has sentido una conexión profunda con otra persona, como si vuestras mentes se comunicaran sin palabras. O en esas intuiciones que te han salvado de peligros que no podías conocer racionalmente. O en esos sueños que parecían contener sabiduría que tu mente consciente no poseía. La psicología junguiana no descarta estas experiencias como aberraciones, estadísticas o ilusiones, sino que las reconoce como manifestaciones de la naturaleza fundamentalmente interconectada de la conciencia. La física cuántica ha demostrado que a nivel subatómico, las partículas que han interactuado permanecen conectadas independientemente de la distancia que las separe, lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Jung intuyó este principio décadas antes,
postulando que las mentes humanas, habiendo evolucionado juntas durante milenios, mantienen una conexión similar a nivel inconsciente. Esta intuición lo llevó a desarrollar su teoría de la sincronicidad, que sugiere que eventos aparentemente desconectados pueden estar significativamente relacionados, no por causalidad, sino por significado compartido. Laura experimentó esto dramáticamente cuando, sin ninguna razón aparente, sintió un impulso irresistible de llamar a una amiga con quien no hablaba desde hacía años. Al contactarla, descubrió que su amiga estaba pasando por una crisis severa y había estado pensando intensamente en ella. ¿Coincidencia? Jung sugeriría que es una manifestación de lo que él llamaba inconsciente colectivo, esa dimensión de la psique donde las separaciones individuales se difuminan. Lo revolucionario del enfoque junguiano es que no requiere abandonar el pensamiento crítico ni abrazar dogmas religiosos para reconocer la dimensión espiritual de la existencia. Ofrece un camino intermedio entre el materialismo reductivo y el fundamentalismo religioso, una tercera vía que honra tanto la racionalidad como lo luminoso. Este camino no es fácil. Requiere lo que Jung llamó la confrontación con la sombra, ese proceso doloroso pero necesario de reconocer e integrar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. La sombra no es simplemente nuestros defectos, como superficialmente se interpreta, sino todo aquello que nuestro ego consciente ha rechazado identificarse, incluyendo potenciales positivos que amenazarían nuestra autoimagen establecida. Daniel, un hombre que se identificaba como racionalmente escéptico, descubrió a través del trabajo junguiano que su rechazo a toda experiencia espiritual no provenía de rigor intelectual, sino de miedo. En su infancia, había sido ridiculizado por compartir experiencias intuitivas que los adultos consideraban supersticiosas. Su racionalismo no era una elección consciente, sino una defensa contra la vulnerabilidad de lo luminoso. Cuando finalmente se permitió explorar estas dimensiones reprimidas de su experiencia, no perdió su mente como temía, sino que la expandió, descubriendo una relación más rica y compleja con la realidad. El trabajo con la sombra es inseparable del proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica que Jung consideraba el propósito último del desarrollo humano. La individuación no es perfección ni ausencia de conflictos, sino integración consciente de las polaridades que habitan en cada psique. No elimina la tensión entre los opuestos, sino que la transforma en energía creativa. Esto nos lleva al concepto quizás más malentendido del corpus junguiano, la idea de Dios como realidad psíquica. Cuando Jung afirma que Dios es una realidad psíquica, muchos materialistas interpretan esto como una reducción de lo divino a mera proyección humana. Lo que Jung realmente propone es mucho más radical, que la psique humana, en sus niveles más profundos, participa de una realidad transpersonal que las tradiciones religiosas han llamado divina. No creo en Dios. Sé que Dios existe, declaró provocativamente, distinguiendo entre la creencia como aceptación intelectual de dogmas y el conocimiento como experiencia directa de lo luminoso. Para Jung, la experiencia de Dios es primariamente psicológica, pero esto no la hace menos real. De hecho, la hace más inmediatamente real que cualquier concepto teológico abstracto. Esta comprensión permite un diálogo genuino entre psicología profunda y espiritualidad auténtica, superando la falsa dicotomía entre ciencia y religión que ha empobrecido a ambas. La psicología sin dimensión espiritual se convierte en técnica manipulativa. La espiritualidad sin comprensión psicológica cae fácilmente en el dogmatismo o la disociación. Lo que Jung ofrece es nada menos que una reimaginación radical,
de lo que significa ser humano en un universo consciente. No es casual que sus ideas resuenen tan profundamente en nuestro tiempo de crisis ecológica, social y existencial. Como él mismo predijo, el destino de la humanidad dependerá en gran medida de su capacidad para reconocer la oposición de lo inconsciente colectivo al espíritu consciente de nuestra época. Esta oposición se manifiesta hoy en el malestar generalizado que ninguna prosperidad material parece capaz de aliviar. Se manifiesta en la epidemia de enfermedades mentales, adicciones y suicidios que asola a las sociedades supuestamente más avanzadas. Se manifiesta en la destrucción implacable de los ecosistemas que sustentan la vida, impulsada por una conciencia parcial que ha perdido su conexión con la totalidad. La visión junguiana no es un retorno nostálgico a creencias precientíficas, sino un avance hacia una comprensión más integral que trascienda las limitaciones tanto del materialismo científico como del literalismo religioso. Es una invitación a explorar la tercera vía, el camino de la individuación que integra conciencia e inconsciencia, razón e intuición, ciencia y mito, en una totalidad dinámica. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.